Bien, entonces vamos con la siguiente etapa de la clase, que es parte también de la evidencia, pero pasamos a lo que son saldos de apertura. Es decir, en procedimientos de auditoría nos da 6 procedimientos que podemos utilizar en la auditoría. Saldos de apertura representa, a mi punto de vista, una parte importante de la auditoría, porque si nosotros tomamos un trabajo de auditoría, lo que muestran los estados financieros anteriores al trabajo que vamos a realizar puede ser significativo para el trabajo que vamos a realizar. Una auditoría generalmente inicia en un periodo en específico y termina en otro periodo en específico. Generalmente se audita un ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso significa que antes del 1 de enero ya hay historia de la empresa. Es decir, ya hay registros contables, ya hay información financiera, ya hay saldos iniciales. Estos saldos pueden repercutir en el trabajo que nosotros estemos realizando como auditores. ¿De qué forma? Vamos a suponer que una depreciación de un activo no se ha venido depreciando, pues eso va a afectar la auditoría que nosotros estemos realizando. A lo mejor en el año en el que vamos a revisar sí se efectuaron las depresiones, pero en años anteriores no. Pues ahí ya hay un problema, ya hay incorrección en las información financiera. Ya hay incorrección material y puede llevar a errores en la información financiera. A ver, ¿quiénes son las hermanas divertidas que van entrando? Por favor, una pregunta. Dime. ¿Va a compartir también los archivos de la niña de 510 en la plataforma? Sí, ahí se los subo. El día de mañana se los estaré subiendo. Ah, ok. Gracias. Bien. Entonces, en el caso de los saldos de apertura, pues es indispensable que el auditor pues obtenga evidencia suficiente y adecuada respecto de estos saldos, por lo que les estoy comentando. Dice que los saldos de apertura contienen incorrecciones que pueden afectar de forma material a los estados financieros del periodo actual, que representa el periodo que nosotros estamos auditando. Si hay periodo, ya hay registros en esa información financiera, hay datos, hay saldos de las cuentas. Tus saldos de aperturas también quizá te tendrían que verificar. No es como que vamos a abrir una auditoría de un año anterior, pero si nosotros al estudiar el estado financiero vemos que hay saldos que se vienen arrastrando, pues es necesario también considerarlos como parte de la revisión, parte del alcance de la auditoría. Dice que se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura. Es decir, que el marco de referencia, las políticas hayan sido aplicadas también a eso. Y que si los cambios efectuados en ellas se han registrado presentando y revelando adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Que ese es el objetivo de ver los saldos iniciales. Porque una cosa es lo que nosotros estamos revisando este año, otra cosa es lo que hicieron el año pasado. Entonces, hay que considerar esos puntos. Procedimientos iniciales para los saldos de apertura. Lo primero que tendríamos que hacer es leer los estados financieros para buscar información relevante en relación con estos saldos de apertura. Es decir, darle un vistazo y ver, a ver, estos saldos me pueden afectar en la auditoría o en el trabajo que yo voy a hacer. Si es así, pues los tomo y voy a empezar a buscar información importante que me pueda, dar información y que me pueda afectar en mi trabajo, en la opinión sobre todo, que es lo que importa. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. No pensar en analizar esto, sino obtener evidencia sobre los saldos de apertura, pues es estar inseguros de algo, es decir, como que arriesgarnos a que lo que vamos a hacer nosotros vaya a estar correcto. Porque si no le hacemos caso
a lo anterior, que es parte de la consistencia de la empresa. Recuerden que consistencia es un postulado básico y consiste en que la empresa va a continuar con el ejercicio contable. Eso significa que ya trae saldos anteriores y que tenemos que respetarlos. Entonces, no respetar esos saldos de apertura o tomarlos en cuenta tal y cual, si nosotros cerciorarnos, pueden mermar lo que nosotros estamos realizando. El auditor debe buscar evidencia en los saldos de apertura sobre las siguientes cuestiones. Las políticas contables aplicadas por la entidad, es decir, qué es lo que está haciendo, por qué está registrando a esos. Recuerden que las políticas contables es parte del control interno. Se establecen las políticas y se establece por qué se tienen que utilizar ciertas cuentas contables. En cada transacción a lo mejor hay un registro contable específico, entre otras cosas. Y eso es lo que se tiene que buscar, que estén adecuados a lo que la entidad está buscando. La naturaleza de los saldos, tipos de transacciones y riesgos de incorrección material que afecten a los saldos del periodo actual. ¿De dónde viene ese saldo? ¿Viene de cuentas por pagar? ¿Realmente son cuentas que tengo por pagar? ¿O son errores ahí materiales que no se cancelaron esos saldos? ¿De dónde viene? ¿Qué tipo de transacciones se realizaron en esto? ¿Fue una compra? ¿Fue una inversión? ¿Fue una adquisición de inventario o una adquisición de activo fijo, entre otras cosas? ¿Y qué me está ocasionando en la auditoría que voy a realizar yo? Es decir, ¿cuál es el riesgo que yo corro al no considerar estos saldos? Eso es parte de los saldos de apertura. La forma en que pueden influir los saldos anteriores en los saldos del periodo actual, pues es lo que les estaba comentando ahorita. Y si el periodo anterior fue auditado y se expresó una opinión modificada. Este es un punto importante. También vamos a suponer que hubo una auditoría previa. Eso significa que si hubo una opinión modificada, hay que leer y comprender la opinión del contador. Y también, pues, no es como que abrir la auditoría, pero sí cerciorarnos de por qué realizó esa opinión modificada y en qué se basó. Entonces ahí es trabajo extraordinario, no es trabajo extraordinario, al final de cuentas, es parte de la responsabilidad también. Pero aparte de eso es algo que tenemos que considerar y que se tiene que incluir en las negociaciones de la auditoría. Entonces, son partes también de lo que vimos la vez pasada, en la clase pasada, responsabilidades del auditor. Bien. Con esto concluimos la NIA 510, que habla sobre los saldos de apertura. En conclusión, podría decirles que es necesario echar un vistazo en los saldos de apertura y sobre todo reunir evidencia de que la información que se plasma en ellas es correcta y que no va a afectar el trabajo que estaríamos haciendo nosotros como auditores. ¿Okay? Pasamos a la NIA 520, que habla sobre los procedimientos analíticos. Recordemos que los procedimientos analíticos representan uno de los procedimientos de auditoría, que es inspección, reejecución, recálculo, indagación y procedimientos analíticos. Son parte de los procedimientos de auditoría. Dice que los objetivos es obtener evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la aplicación de procedimientos analíticos sustantivos. ¿Qué es un procedimiento analítico? Pues un procedimiento analítico viene siendo un proceso que vamos a utilizar en la auditoría que nos va a evitar hasta cierto punto, yo lo veo así, no sé ustedes qué piensen, que nos va a evitar hasta cierto punto hacer una revisión de prueba exhaustiva sobre la información financiera. Un ejemplo, lo que les comentaba ahorita, lo que es las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar. Hay razones financieras que nos ayudan a medir esa información. Ya lo vieron en la administración financiera. Las razones financieras pues son cálculos, son procedimientos que la prueba del ácido, que la liquidez corriente, entre otras cosas, son procedimientos analíticos.
esto se utiliza y en lugar de estarse revisando paso por paso o cosa por cosa, pues optamos por un procedimiento analítico para poder aplicar la revisión y para poder obtener la evidencia. Ahora, no solo son las razones financieras, eso es un ejemplo. La NIA 520 establece un ejemplo de que se quiere revisar los saldos de los sueldos y salarios. Pues bien, si se conocen cuántos empleados tiene la empresa y cuál es el salario que percibe, con una nómina que tengas puedes calcularla de todo el año. Entonces, ahí utilizas un procedimiento analítico. Ese sería un procedimiento analítico, que haces un cálculo de lo que estimarías de todo el año y puedes obtener el resultado que estás buscando. Ese sería un procedimiento analítico. O el calcular también la depreciación. Es decir, a ver, si aquí me dice que este activo se compró en tal fecha y hasta ahorita han pasado tantos meses, bueno, pues yo aplico el procedimiento analítico sin estar realizando cada una de las depreciaciones. Es a juicio del auditor al final de cuentas, en base a la experiencia que tiene. No hay como que una guía de procedimientos analíticos, simplemente son cálculos que pueden ser fiables. Tiene que ser fiable y tiene que ser relevante. Otro de los objetivos es diseñar y aplicar en una fecha cercana al fin de la auditoría procedimientos analíticos que ayuden a alcanzar una conclusión sobre si los estados financieros son congruentes con la entidad. Es decir, también hay que diseñar estos procedimientos con el propósito de tener una conclusión, de dar nuestra opinión al final de cuentas, que es parte de la evidencia. Los procedimientos analíticos dice que incluye comparaciones entre la información financiera de la entidad como información comparable de periodos anteriores. Es decir, a ver, vamos a revisar las ventas y vamos a ver cómo estuvo el año pasado. O las cuentas por cobrar, a lo mejor hay políticas ahí de crédito de 60 días, de 90 días. Bien, pues vamos a revisarlas con los años pasados. La utilidad, los impuestos, el pago de los salarios, entre otras cosas, quizá con la historia de la empresa podríamos saber y aplicar este procedimiento de comparación para saber si estamos en la vía correcta. Los resultados previstos de la entidad como presupuestos, expectativas o estimaciones. Es decir, las empresas muchas veces trabajan en base a presupuestos o expectativas. Pues bien, utilizar estos presupuestos puede ser un procedimiento analítico de comparación para ver si la información que nosotros estamos reuniendo, la evidencia, está cumpliendo lo que se estaba diciendo, lo que es el presupuesto, o está cumpliendo las expectativas. Vamos a suponer un cálculo de los intereses de un financiamiento. Pues ya tenemos la tasa de interés, tenemos el monto del capital, podemos calcularlo, es decir, ahí podemos aplicar un procedimiento analítico que nos ayude a saber esa información. Información del sector o actividad de la entidad comparable con otras entidades del mismo sector. Si estamos hablando de una agencia de carros de la misma marca, pues a lo mejor podemos compararla con otra agencia de carros que es de la misma marca, pero son diferentes distribuidores. Entonces, ahí estamos comparando información entre el mismo sector. Es decir, tanto precios, si estamos hablando de inventarios, pues vamos a suponer que tiene una compra de inventarios pues a tal cantidad, pues vamos a comparar el valor de cada una de las unidades con lo que está realizando otra empresa a la que podamos tener acceso. O podemos compararlo pues, en la página de internet, simplemente ahí sabemos cuál es el costo, entre otras cosas. Esos serían algunos de los procedimientos analíticos que se pueden aplicar. En el caso de hablar de procedimientos analíticos y sustantivos, dice que consiste en pruebas a detalle basados en el juicio del auditor sobre la eficiencia y la eficacia esperada de los procedimientos de auditoría disponibles. Es decir, aquí necesitamos cierta experiencia tanto con información financiera como pues, con auditorías también para poder seleccionar el que más consideremos relevante aplicar a nuestro trabajo de auditoría. Si no nos basamos en nuestro juicio, pues quizá no podamos saber por qué estamos aplicando ese procedimiento analítico. Bien, se me está acabando el tiempo, quedan 2 minutitos, voy a parar la sesión y ahorita me voy a conectar.
también ya estamos por terminar, entonces no, nos falta mucho, ya no va a ser tanto. Entonces ahorita voy a finalizar la sesión y se vuelven a conectar.